Impacto, programa que penetra a lo más íntimo de su corazón. Impacto, programa que cambia el rumbo de su vida. Impacto, programa que le ofrece felicidad, paz y esperanza. Que los minutos siguientes produzcan un impacto glorioso en su vida. Carlos Rivas está listo al micrófono. Le habla su buen amigo Bruce Del Monte. El doctor Rivas tiene como título de su mensaje hoy día, Tomando la decisión correcta. Gracias, Bruce. Qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de la magia de la radio. Les saluda Carlos Rivas desde El Salvador para todo el mundo que nos escucha a través de esta poderosa radio. En la Biblia encontramos un versículo donde Elías desafía a los profetas de Baal. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero utilizar como título para este mensaje, haciendo una decisión o tomando una decisión. La decisión correcta. La vida es un continuo acto de decisiones que pueden ser buenas o malas, que pueden ser sabias o necias, y algunas de ellas pueden significar la felicidad por largo tiempo, el llanto por toda una vida. Esta es la razón por la importancia de tomar decisiones correctas y adecuadas en la vida. Nosotros podemos tomar decisiones desde las más triviales, como por ejemplo, elegir la ropa que nos vamos a poner, la comida que vamos a comer, elegir el lugar quizá donde vamos a ir a almorzar. Pero, mis amados hermanos, hay decisiones vitales en la vida. Y básicamente creo que existen tres grandes decisiones. Número uno, la decisión de saber si queremos la persona con la que vamos a pasar todo el resto de nuestra vida. Número dos, saber elegir el trabajo, de qué nos vamos a realizar el resto de nuestra vida. Y número tres, la decisión de recibir o no al Señor, que es una de las decisiones más importantes. No hablaremos de las decisiones vitales y trascendentales, sino de algunas decisiones que es importante tomar. Por eso dijo Elías el profeta, y acercándose Elías le dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero él dice, si Jehová es Dios, seguidle. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y ese es el llamado. Yo creo que Dios nos está invitando ahora a hacer básicamente 4 decisiones que quiero que las analicemos brevemente. La primera decisión es, debemos elegir entre servir a Dios o servir al diablo. En el libro de Josué, que fue escrito por Josué en el capítulo 24, cuando él se está despidiendo del pueblo, les hace una aseveración tremenda y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Necesitamos aprender a servir a Dios sobre todas las cosas. Sabemos que si servimos a Dios obtendremos resultados maravillosos porque Él es el mejor patrón del mundo. No hay privilegio más grande que servirle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan entre nosotros la manera de que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros no estamos sirviendo a cualquier persona, le estamos sirviendo a Dios, al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, debemos de elegir entre dos maestros. Nadie puede servir a dos señores ni a dos maestros. Al elegir a Dios nos estamos negando a nosotros mismos. El precio del valor es la decisión. Vale la pena entonces decidir por el Señor. También debemos decidir obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 29, allí hay una fuerte llamada de atención entre a quién vamos a servir nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. La segunda gran decisión que debemos tomar es obedecer a Dios antes que a los hombres.
Si el hombre o las leyes de este mundo le dicen matar, hay que obedecer primero la voz de Dios que dice no matarás. Por tanto, a todos los que están sufriendo dolor, hay un profeta latinoamericano que dijo: quiero hacer un llamado a las bases del ejército, de la policía y a todos los que están matando, que antes que obedecer a Dios, antes que obedecer a un hombre, deben obedecer primero la voz de Dios que dice no matarás. En nombre de Dios, pues, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, le ruego, le suplico, no matarás. Es decir, obedecer a Dios. Dios ordena la obediencia en Romanos 6:17, de obedecerle a Él. No obedecer a Dios trae consecuencias fatales. Estaban entrevistando a la hija del doctor Billy Graham, se llama Annie Graham, y le preguntan por qué Dios permitió que se volaran las Torres Gemelas. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios es así? Y ella dijo, no, más bien preguntémosle por qué nosotros, los seres humanos, hemos caído en un estado de decadencia tan grande que hemos dejado a Dios de un lado, no le hemos obedecido. Entonces, mis amados, mi querido amigo, querido, yo quiero invitarte a que tú pienses por un momento entre elegir y servir a Dios en lugar de servir al diablo, entre obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. También debemos elegir entre honrar a Dios o honrar a este mundo. En el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos en el año 90 después de Cristo, dice el versículo 29, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero de Dios que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y de todas las cosas que ellos han oído decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Debemos elegir honrar a Dios en vez de honrar al mundo, porque Él merece nuestro honor, porque Él, como dice el cantante, Él está sentado en su trono, rodeado de luz, con voces de trueno. Y Él es voz de Dios. Él está sentado en la gloria. Vale la pena que nosotros lo adoremos. Y si los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La Biblia nos habla de honrar a Dios. Y finalmente, debemos elegir en heredar el cielo en vez del infierno. ¿Quién recibirá la herencia? Los redimidos de Jehová. ¿Qué es esta herencia? Es el cielo preparado para todos nosotros. Cuando nosotros rechazamos al Señor, rechazamos también la herencia de los hijos de Dios. De tal manera, pues, que la vida es un continuo acto de tomar decisiones. Y yo quiero invitarle, querido amigo, que usted en su vida piense en esas decisiones vitales que debe de tomar. Debe de elegir servir a Dios antes que al diablo. Debe de elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe de elegir honrar a Dios antes que al mundo. Y debe de elegir el cielo en vez de elegir el infierno. Y el cielo lo elegimos en la medida en que nosotros entramos por el camino, no una religión, no un líder, no una iglesia, no una denominación, sino seguir a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora será hasta mañana, de parte de su buen amigo Bruce Del Monte. Impacto, cantemos elevando la voz. Impacto, tendremos con el pueblo de Dios, con poder de lo alto. Marchemos en la luz del Señor, quien nos da impacto, impacto de amor, impacto de amor. Te invitamos a sintonizar Radio Gracia y Verdad, las 24 horas del día, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, himnos, alabanzas y coros que edifican el alma.
una programación cristiana dedicada a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Radio Gracia y Verdad, una radio cristiana.